Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el primer libro de los Reyes y nos detenemos en los capítulos 19 y 20. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 19, el versículo número 13, que dice: Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿Qué haces aquí, Elías? Este texto a mí siempre me ha cautivado. Y esa pregunta, ¿qué haces aquí?, es una pregunta que siempre he escuchado en los oídos de mi espíritu. Y yo creo que todos los cristianos, en algún momento de su vida, deben oír esas palabras de parte de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque creo que muchas veces no estamos en el lugar correcto, no estamos haciendo las cosas de una manera correcta y el Señor nos llama a la reflexión. Es interesante esta historia. Si nos fijamos en el versículo 9, también Dios le hace a Elías la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Ante una dificultad seria, sí, pero una dificultad que Dios podía haber arreglado, Elías se siente agobiado y se esconde. Por eso Dios le llama y le dice: ¿qué haces aquí?, para que el profeta pueda meditar en su vida y pueda tomar una decisión seria y definitiva para su vida. Elías le da excusas a Dios. Y esto es algo muy humano, porque nosotros también le damos excusas a Dios, porque nosotros también nos asustamos ante determinadas circunstancias. Y en vez de actuar de la manera que sabemos que debemos actuar, nos metemos en una cueva. Vivimos no solamente la desesperación, sino también la ansiedad y la depresión. Nos escondemos en una cueva. La confianza en Dios flaquea. La fe comienza a debilitarse. Y si no actuamos rápidamente, estamos perdidos. Darle excusas a Dios es lo que el ser humano siempre ha hecho, la justificación propia. Pero Dios nos llama constantemente a que reflexionemos, a que meditemos en nuestra situación espiritual para encontrar una solución que Dios pone delante de nosotros. Si nosotros seguimos leyendo el relato de esta historia del profeta Elías, nosotros vemos que Dios no discute con Elías. Dios no trata de convencer a Elías que sus argumentos son realmente excusas, sino que lo que hace Dios es darle un plan de trabajo. Y esto es algo que a nosotros también nos puede ayudar. Fíjense, el versículo 15 dice: Jehová le dijo: ve, vuelve por el mismo camino. Y ahora tienes que hacer algo en Siria, tienes que hacer algo en Israel, tienes que buscar un compañero de viaje para tu ministerio profético. Trabajo. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar para Dios, la desesperación ya no es tan fuerte como antes. La depresión desaparece porque la fuerza del Espíritu Santo se adueña de nuestra vida. Y el Señor quiere que tú y yo, querida hermana, querido hermano, salgamos de la cueva en la cual nos hemos metido, que dejemos las excusas de lado y que hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado, que trabajemos para la gloria de Dios, que trabajemos para el beneficio de la iglesia, que trabajemos para el bien de nuestros hermanos. Cuando Dios nos pregunta: ¿qué haces aquí?, nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y trabajar para Dios. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.